Le dije a mi familia que teníamos que reducir gastos, y aún así esperaban que siguiera pagando su hipoteca. Cuando regresé de viaje, las cerraduras habían sido cambiadas y mis cosas estaban tiradas afuera. «Piensa en lo que hiciste», me dijeron y lo hice. Soy William, tengo 32 años, y durante casi toda mi vida he sido ese, al que solo buscan, cuando necesitan dinero. No era el hijo favorito. Ese era Leonardo, mi hermano mayor. Yo era el que resolvía problemas, el que firmaba cheques, el que nunca sabía decir que no. Aunque por dentro estuviera harto de todo eso, hasta que hace 6 meses decidí que no podía más. Esta es mi historia. Crecimos en un suburbio tranquilo de Ohio. Éramos mis padres, Leonardo, mi tía Karen que vivía con nosotros, y yo desde que tengo memoria. Leonardo fue el consentido alto carismático. Bueno en deportes, con una sonrisa que encantaba a todos. Yo era el delgado callado que prefería leer libros y sacar buenas notas. Pero eso a nadie le importaba. Mis padres siempre decían que Leonardo iba a llegar lejos, mientras a mí me daban las sobras. Ropa usada menos atención y muchas más responsabilidades. Si Leonardo quería algo, lo obtenía yo. En cambio tenía que ganármelo. A los 18, me fui a la universidad sin ayuda alguna. «Paga, tú mismo», me dijo mi padre, sin siquiera mirarme. Leonardo, en cambio, tuvo matrícula pagada y abandonó en su segundo año, porque según él no era lo suyo. Yo trabajaba lavando platos, sacaba préstamos, estudiaba hasta la madrugada, y aún así logré graduarme en marketing. No fue fácil, pero lo logré. Leonardo, por su parte, vivía en casa, salía de fiesta, y tuvo 2 hijos, con su novia Sara, que tampoco trabajaba. Mis padres cuidaban a los niños, y cuando no podían me tocaba a mí, porque eres el tío. Decían así que además de mi jornada laboral, pasaba los fines de semana cambiando pañales y yendo a parques infantiles. Conseguí un buen trabajo en una agencia de marketing en Columbus. Pagaba las cuentas, pero mis ahorros eran casi inexistentes, porque mi familia no paraba de pedirme cosas. Primero fue la hipoteca, luego el auto de Leonardo, después las facturas, la comida, incluso la nueva televisión, que según Leonardo era necesaria. Cada vez que intentaba decir, no se desataba el drama. Mi madre lloraba, mi padre gritaba, y tía Karen me llamaba, egoísta y desagradecido, así que siempre terminaba cediendo, pensando que tal vez así, algún día me valorarían. Hace 6 meses, ya no pude más. Mi jefe Greg me envió a una conferencia importante en Chicago, y antes de irme, tuve una charla con mi familia. Estaba agotado de ser su billetera humana. Revisé mis finanzas y me di cuenta de que si seguía así, jamás iba a construir algo para mí, así que fui directo al grano. Si quieren que siga pagando la hipoteca, tenemos que recortar gastos. Lo dije en medio de la sala. Leonardo, ¿puedes buscar trabajo, mamá? Papá, tal vez no necesitamos 2 autos. Tía Karen, quizá podríamos vender algunas cosas que no usamos. No esperaba una ovación, pero tampoco estaba listo para lo que pasó. Mi madre se echó a llorar, diciendo que yo era cruel. Mi padre me miró como si hubiera traicionado a la familia. Leonardo se rió como si yo fuera un payaso, y tía Karen murmuró que yo no tenía gratitud. Intenté explicar, pero nadie quiso escuchar. Me fui al viaje con el corazón pesado, pero con la decisión firme de no ceder más. Cuando regresé un viernes por la noche, manejé desde el aeropuerto hasta la casa y encontré mis pertenencias tiradas en el césped, ropa, libros, mi laptop, todo empapado. Intenté abrir la puerta, pero las cerraduras habían sido cambiadas. ¿Qué grité? Llamé hasta que mi madre abrió una ventana y me dijo, «Piensa en lo que hiciste. William, no eres bienvenido hasta que pidas disculpas». Luego cerró la ventana, me quedé bajo la lluvia mirando mis cosas, y por primera vez no sentí rabia ni tristeza. Sentí paz, me di cuenta de algo que había ignorado por años.
Mi familia no me quería. Me necesitaba económicamente, y había confundido eso con amor. Decidí que hasta aquí llegaba. Llamé a Susan, mi amiga de la universidad. Ella vivía en Cincinnati y siempre me apoyaba, cada vez que mi familia hacía alguna locura. Ven a casa, me dijo. Trae todo contigo. Mientras cargaba el auto. Encontré una nota dentro de una caja escrita por mi madre. Piensa en lo que hiciste. Sonreí. Iba a pensar, pero no como ellos esperaban. Llegué a casa de Susan. Le conté todo, me escuchó con paciencia y me dijo: William, ya es hora de que los hagas responsables. No puedes seguir viviendo para ellos. Tenía razón, pero no sabía por dónde empezar. No tenía casa, casi no tenía ahorros, y aunque en el trabajo me iba bien, estaba completamente perdido. Al día siguiente fui a la oficina y Greg notó que algo no estaba bien. Me preguntó y sin pensarlo, le conté la verdad, no sé por qué, tal vez, porque ya no podía más. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me cambió por completo. Usa lo que tienes, ellos dependen de ti. Aprovecha eso. Esa noche, acostado en el sofá de Susan, comencé a trazar un plan. La hipoteca de la casa estaba a mi nombre. Mis padres no calificaron para él. Préstamo hace años, así que fui yo quien firmó, legalmente. Yo tenía el control de la deuda con la ayuda de Susan y un abogado amigo de Greg. Vi una salida, no buscaba venganza. Solo quería que entendieran que no podía seguir siendo su marioneta. El plan era riesgoso, pero era mi única opción. Iba a tomar el control, no solo de la hipoteca, sino de mi vida. Y si querían seguir viviendo en esa casa, tendrían que hacerlo bajo mis reglas. Me quedé despierto hasta tarde, con un cuaderno lleno de ideas. No quería castigarlos. Solo quería hacerles entender que yo no era su cajero automático. Susan me trajo una taza de café y se sentó a mi lado. ¿Qué tienes en mente, William?, preguntó mirando mis apuntes. Algo grande, respondí. Voy a comprar la hipoteca. Si yo controlo la deuda, controlo la situación, pero necesito que todo sea legal, que no puedan voltearlo en mi contra. Susan asintió con seriedad. Suena como una partida de ajedrez, pero vas a necesitar ayuda, no puedes hacerlo solo. Y tenía razón. Al día siguiente hablé con Marcus, el abogado amigo de Greg, un tipo directo con un apretón firme y una sonrisa de quien disfruta los retos. Le conté todo: cómo firmé la hipoteca por mis padres, cómo pagué todo mientras ellos gastaban sin control, y cómo me echaron por sugerir que recortaran gastos. Marcus tomó notas y al final me miró, levantando una ceja. Legalmente, tienes el poder, dijo. La hipoteca está a tu nombre. Puedes transferirla a una entidad que controles, convertirte en arrendador y establecer condiciones. Pero te advierto, esto será una guerra. Tu familia no se va a rendir fácilmente. No espero que lo hagan, respondí, pero ya no voy a ser su títere. Marcus me ayudó a contactar al banco y descubrimos que la hipoteca estaba en buen estado, porque yo jamás fallé un solo pago, con algunos trámites. Logré transferir la deuda a una pequeña empresa, que Marcus me ayudó a crear una sociedad unipersonal. Ahora, yo no solo era quien pagaba la hipoteca, también era legalmente el dueño de la deuda. Mis padres, Leonardo, Sara y tía Karen, eran técnicamente mis inquilinos, y como arrendador podía poner reglas. Pasé los días siguientes redactando un contrato. No quería ser cruel, pero sí firme. Las condiciones eran claras. Transparencia financiera. Debían darme un informe mensual de ingresos y gastos. Leonardo tenía 3 meses para encontrar un trabajo. Los autos innecesarios debían venderse. Y lo más importante, debían pagar una renta mensual, aunque fuera simbólico. El pago debía hacerse directamente a mi cuenta. Si no cumplían, enfrentarían el desalojo. Susan revisó el contrato y silbó. Esto es duro. William dijo, pero justo, ¿crees que lo aceptarán?
No tienen opción, respondí. Si no pagan, el banco se queda con la casa, y ellos lo saben. Con el contrato listo. Organicé una reunión, envié un correo formal a mi madre, con copia a mi padre, a Leonardo y a tía Karen. No quería hablar por teléfono. Sabía que intentarían manipularme con culpa o gritos. El correo decía que nos veríamos en la casa el sábado a las 10 de la mañana para discutir el futuro de la propiedad. No incluí más detalles. Quería que sintieran la presión. El sábado llegué a la casa con Marcus a mi lado. Susan insistió en venir, aunque se quedó en el auto para apoyarme desde lejos. Toqué la puerta y mi madre abrió con cara de molestia, como si yo fuera un vendedor cualquiera. «Espero que hayas venido a disculparte», dijo. No respondí, entrando con Marcus. Vine a hablar de negocios. La sala estaba llena. Mi padre en su sillón. Leonardo y Sara en el sofá. Tía Karen en una silla con los brazos cruzados. Todos me miraban como si fuera un intruso. Marcus se presentó como mi abogado y colocó el contrato sobre la mesa. Les expliqué la situación. Ahora yo controlaba la hipoteca, y si querían quedarse en la casa, debían firmar el contrato y respetar las reglas. El silencio fue cortado por el caos. «¡Esto es un chantaje!», gritó mi padre. «Después de todo lo que hicimos por ti, ¿cómo te atreves a hacernos esto?», lloró mi madre. «Eres un desagradecido». «Leonardo», se rió como siempre William. «¿En serio crees que puedes controlarnos? Esto es ridículo». Tía Karen negó con la cabeza, murmurando algo sobre mi falta de respeto. Marcus mantuvo la calma y explicó que legalmente no tenían opción si no firmaban el banco. Podía iniciar el desalojo. Les di una semana para pensarlo. Esa semana fue un infierno. Recibí llamadas, mensajes, correos. Mi madre me mandaba textos larguísimos sobre cómo yo estaba destruyendo la familia. Mi padre me llamó para decirme que era una vergüenza. Leonardo intentó jugar al hermano comprensivo y me invitó a tomar una cerveza para arreglar las cosas. Los ignoré. Susan me ayudó a mantenerme firme, recordándome por qué estaba haciendo esto. Al final de la semana. Firmaron el contrato, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. La casa era lo único que tenían, y sin mí la perderían el primer pago de alquiler. Llegó puntual a mi cuenta, aunque acompañado por un mensaje de mi madre, diciendo que esperaba que estuviera feliz con mi venganza. No respondí. Los meses siguientes fueron reveladores por primera vez en años. Sentí que el peso de mi familia ya no caía sobre mis hombros. Me mudé a un apartamento pequeño en Columbus, cerca de la oficina. Mi trabajo en marketing iba mejor que nunca. Greg me dio un ascenso después de la conferencia en Chicago y comencé a liderar un equipo. Susan y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, y aunque no lo decía en voz alta, sentía que algo estaba creciendo entre nosotros. Mientras tanto, mi familia cumplía las reglas, al menos en apariencia. Leonardo consiguió un trabajo en un almacén con salario por hora. No sé si era genuino o solo para aparentar, pero era un cambio. Vendieron uno de los autos y mi madre enviaba reportes financieros, aunque plagados de comentarios pasivo-agresivos. Tía Karen seguía quejándose, pero ya no me importaba. Bloqueé sus números y reduje el contacto a lo estrictamente necesario. Transferencias y correos formales, pero no todo era paz. Gracias a un vecino que me debía un favor, supe que hablaban de mí. A mis espaldas decían que era un tirano, que los estaba humillando. Leonardo incluso bromeaba con que pronto me convencerían de volver a pagar todo ese día en mi nuevo apartamento. Sentí una mezcla de rabia y decepción. No habían aprendido nada. Seguían viéndome como el mismo William. De siempre llamé a Marcus y le conté. «Tranquilo», me dijo. «Tú tienes el control. Si intentan algo, el contrato los pone en su lugar». Pero yo no quería solo defenderme. Quería que por fin entendieran que no podían seguir manipulándome.
Decidí que la próxima reunión sería distinta. No solo les recordaría las reglas, también les mostraría que hablaba en serio. Organicé otra reunión, esta vez en la oficina de Marcus, para que fuera un terreno neutral. Les envié un correo con la fecha y hora, junto a un mensaje claro. Si quieren seguir en la casa, vengan preparados para hablar de números. Mientras planeaba. Susan me ayudó a revisar los reportes financieros que mi madre había enviado. Encontramos gastos sospechosos, una factura de un restaurante caro, una compra de ropa de marca. Estaba claro que no estaban tomando en serio el presupuesto, el día de la reunión. Llegué con un plan. No solo iba a confrontarlos, también iba a dejarles claro que no había marcha atrás. Mi vida estaba cambiando y ellos no iban a arrastrarme de nuevo a su caos. Eso, sin embargo, pertenece a la siguiente parte de esta historia. Llegué temprano con una carpeta llena de documentos, los reportes financieros de mi madre, las facturas sospechosas que Susan y yo habíamos detectado y una copia del contrato firmado. Marcus estaba a mi lado revisando sus notas, y Susan se quedó en una sala de espera cercana, enviándome mensajes de ánimo. «Tú puedes, William, no dejes que te manipulen», decía uno de ellos. Lo leí y sonreí. Estaba listo. Mi familia llegó tarde como siempre. Mi madre entró primero con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Mi padre la seguía con esa mirada de desprecio que siempre me dirigía. Leonardo y Sara venían detrás él, con su típica sonrisa arrogante. Ella mirando al suelo. Tía Karen cerró la fila, murmurando que todo esto era una ridiculez. Se sentaron al otro lado de la mesa, y el silencio era denso como un campo de batalla, justo antes de estallar. «Gracias por venir», dije manteniendo la voz firme. «Vamos a revisar cómo van las cosas con el contrato». Mi madre me interrumpió antes de que pudiera seguir. «William, esto es una locura. Somos tu familia. ¿Cómo puedes tratarnos como si fuéramos unos desconocidos? ¿En serio nos vas a hacer esto?» Marcus levantó una mano. «Señora, esto es un asunto legal. William es el arrendador y ustedes firmaron un contrato. Si tienen quejas podemos discutirlas, pero con hechos, no con emociones». Eso los hizo guardar silencio. Por un momento, saqué los reportes financieros y los puse sobre la mesa. Revisamos los gastos que enviaron. Hay cosas que no cuadran, una cena de $200. En un restaurante, ropa de marca, un televisor nuevo. Otra vez el contrato. Dice que deben ajustarse a un presupuesto. Esto no es cumplir. Leonardo. Se rió recostándose en su silla. ¿Qué ahora eres el policía de los gastos? Relájate, hermanito, fue solo una cena. No es solo una cena, respondí sin alzar la voz. Es un patrón. Siguen gastando como si yo todavía fuera a cubrir todo como siempre. Pero eso se acabó. Mi padre golpeó la mesa. Eres un desagradecido. Te dimos un hogar, una familia, y ahora nos tratas como si fuéramos ladrones. Yo les di un hogar, dije mirándolo a los ojos. Pagué la hipoteca durante años. Cuidé a los hijos de Leonardo, compré sus autos, sus televisores, y que recibí mis cosas en el césped. Una nota diciendo que piensen lo que hice. Bueno, lo pensé, y esto es lo que pasa ahora. El ambiente se tensó. Mi madre comenzó a sollozar, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Tía Karen murmuró, que nunca pensó que yo sería tan cruel. Sara no dijo nada. Solo miraba a Leonardo, que parecía contener una risita. Marcus, siempre profesional, les pasó copias del contrato y señaló las cláusulas que habían violado. «Si no cumplen, hay consecuencias», dijo Marcus. «El contrato le permite a William iniciar un proceso de desalojo si no pagan el alquiler o si rompen las reglas. Y créanme, el banco no dudará en ejecutar eso». Eso los hizo callar. De verdad. Vi un destello de miedo en los ojos de mi padre. Leonardo dejó de sonreír. Mi madre se secó las lágrimas y preguntó con voz temblorosa. «¿Qué quieres, William? ¿Que nos arrastremos? ¿Que te supliquemos?»
No quiero que supliquen, dije. Quiero que sean responsables. Leonardo, mantén tu trabajo. Mamá, papá, dejen de gastar en cosas que no necesitan. Tía Karen, si no te gusta puedes irte, pero si quieren quedarse en la casa, pagan el alquiler a tiempo y siguen las reglas. Si no, el banco se encargará. Les di una semana para corregir los gastos y enviar un nuevo reporte financiero. No hubo más drama. Ese día, firmaron un anexo al contrato, reconociendo las violaciones y comprometiéndose a cumplir. Cuando se fueron, me sentí aliviado, pero no optimista. Sabía que intentarían algo. Siempre lo hacían los meses siguientes. Fueron una verdadera prueba. Los pagos llegaban puntuales, lo cual ya era un milagro. Leonardo seguía en el trabajo del almacén, aunque escuché rumores de que se quejaba de lo humillante que eran mis padres. Vendieron más cosas. El segundo auto, un par de muebles caros. Tía Karen dejó de hablarme, lo cual fue un respiro, pero seguían intentando manipularme. Mi madre me enviaba mensajes larguísimos, diciendo que estaba enferma, que necesitaba ayuda, que yo como hijo debía cuidar de ella. Los leía y los borraba. Había aprendido la lección en mi vida. Las cosas iban mejor que nunca. Mi ascenso en la agencia de marketing trajo más responsabilidades, pero también una sensación de logro. Liderar un equipo era un desafío estimulante. Susan y yo empezamos a salir. Oficialmente, no hubo gran declaración de amor, solo una noche después de una cena y un par de copas de vino. Nos besamos. Fue natural, como si siempre hubiera estado destinado a pasar. Ella se convirtió en mi roca, mi nueva familia. Como bromeábamos a veces un día mientras revisaba los reportes financieros en mi apartamento. Susan me miró y dijo, «William, estás distinto, más seguro, más». Tú me reí, pero sabía que tenía razón. Por primera vez, sentía que tenía el control, no solo de la hipoteca, sino de mi vida. Bloqueé los números de mi familia, excepto para correos del alquiler. No quería drama, solo paz. 6 meses después del cambio de cerraduras, mi vida era otra. Tenía un apartamento que sentía como mío, un trabajo que me desafiaba, y una relación con Susan que me hacía feliz. Leonardo seguía trabajando. Aunque no sabía si por convicción o por necesidad, mis padres estaban más callados enviando los pagos sin comentarios sarcásticos. Tía, Karen se mudó con una amiga diciendo que no podía vivir bajo mi yugo. No la extrañé. Un día recibí un correo de mi madre. No era el típico mensaje lleno de culpa. Era corto, casi formal. Decía que querían reunirse, no para discutir, sino para hablar de la familia. Dudé, pero algo en mí quiso darles una última oportunidad. Fui a la casa, solo sin Marcus. No quería una batalla legal. Solo cerrar el capítulo. Cuando llegué a la casa, parecía distinta, más ordenada, menos saturada de cosas. Mi madre me recibió con café, algo que no hacía desde que era niño. Mi padre estaba allí en silencio. Leonardo y Sara también con sus hijos jugando en el patio. No hubo gritos, no hubo reproches. Mi madre habló primero. «William, sabemos que te lastimamos», dijo. «No te vimos como debimos. Y lo que hiciste dolió, pero lo entendemos. Queremos hacer las cosas bien». Leonardo asintió. «El trabajo. No es lo que soñé, pero estoy aprendiendo. No quiero que pienses que sigo siendo el mismo idiota». No sabía si creerles una parte de mí. Quería, pero otra. La que había cargado con sus problemas por años me pedía cautela. «Me alegra que estén intentando», dije. «Pero esto no cambia el contrato. Siguen siendo mis inquilinos y las reglas siguen en pie». Mi padre asintió. «Algo que nunca había visto. Lo entendemos», dijo. «Solo queremos que sepas que lo sentimos». No respondí, me despedí y me fui. Mientras manejaba de regreso a Columbus, sentí una mezcla de emociones. No sabía si su cambio era real, pero por primera vez no me importaba. Mi vida ya no dependía de su aprobación. Tenía a Susan, mi trabajo, mis amigos. Tenía una familia que elegí, no una que me ataba.
Ahora 6 meses después, la relación con mi familia es puramente transaccional. Los pagos llegan a tiempo. No hablamos más allá de correos sobre el alquiler. No sé si algún día volveremos a ser cercanos. Y estoy bien con eso. Encontré mi paz, mi autoestima, mi vida.